soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el wrap up de abril. Para esta ocasión decidí mejor ir grabando pequeños clips según termine los libros, así al final del mes solo lo junto y lo edito. Y espero que eso me ahorre tiempo y sea mucho más práctico a la hora de traerles este video, porque tengo la intención de que ya sea algo mensual. Así que vamos a iniciar con el primer libro que terminé este mes de abril y precisamente lo acabé el 1 y me refiero a Voz de Christina Talker. A estas alturas ya hay reseña en el canal y ya sabrán que este libro se convirtió en mi primera gran decepción del año. Esperaba muchísimo de esta historia y al final nada. Es un libro que se vende como una distopía feminista. Nos sitúa en un Estados Unidos actual, tal vez en el mandato posterior a Trump, en donde gobierna un presidente ultraconservador, aupado por grupos religiosos que ha impuesto políticas en las que les han quitado a las mujeres todos sus derechos. No pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden viajar, nada a su nombre, dinero, nada. Su misión es ser esposas y madres de familia. Pero han ido más allá y les han quitado a las mujeres, incluyendo a las niñas, la voz. Les han colocado unas pulseras especiales que les lanzan descargas eléctricas cuya intensidad va avanzando si superan las 100 palabras al día. Como ya se imaginarán, con esta premisa yo estaba súper emocionada por leerla. Había leído una entrevista a la autora en donde hablaba de cosas muy interesantes, porque ella es lingüista, la protagonista de esta historia es neurolingüista, y entonces a la autora la cuestionaban sobre si era una copia del cuento de la criada y ella decía, no, yo soy lingüista, para mí lo importante es el lenguaje, entonces es esto, y empezaba a explicar por qué era tan peligroso y aterrador este mundo y estas políticas, y sonaba fantástico. Y cuando yo leí el libro me decepcioné muchísimo, porque para empezar siento que todo eso que ella dijo en la entrevista no está del todo reflejado en el libro. O sea, me lo vendió mejor en la entrevista que en el libro. Siento que el mundo no está bien construido, funciona mucho mejor lo que cuenta en lo privado que en el mundo, funciona mejor cómo es su dinámica familiar afectada por esa cuestión y con un hijo mayor que se va radicalizando que el mundo en general. Además, que me metieran un triángulo amoroso, o sea, no, una decepción absoluta y qué tristeza. En esta actualización les voy a hablar de dos libros que ya terminé. Primero, basada en hechos reales de Delphine de Vigan, que a estas alturas ya debe estar la reseña en el canal, así que se los voy a dejar enlazados. Delphine de Vigan es una autora francesa de mucho prestigio. Su obra más famosa fue Nada se opone a la noche, un libro con tintes autobiográficos porque se basó en la experiencia de su familia con el trastorno bipolar de su madre. Esas características las comparte Delphine de Vigan, la autora de Basada en hechos reales, y Delphine de Vigan, la protagonista de Basada en hechos reales, porque este es un thriller que recurre a la metaficción. El libro inicia 2 años después de que Delphine conoce a un misterioso personaje, L. En los tiempos de su primer encuentro, Delphine está atravesando una crisis de escritora. Digamos que su gran obra, Nada se opone a la noche, la dejó seca. Drenó toda su capacidad de escribir por todo lo que representó meterse en sus recuerdos y en esa situación familiar tan compleja. En eso su camino se cruza con el de L, una persona muy peculiar que con el pretexto de ayudarla, de hacerle más fácil, de ser su amiga, empieza a apropiarse de su vida. Es un thriller muy bueno en el que yo siento que la autora hace contigo lo que quiere. Durante mucha parte del libro yo tenía una teoría, después la autora nos lleva a otro lado y dije, bueno, entonces mi teoría no es correcta, entonces esta es mi nueva teoría. Y al final empieza como a jugar contigo y te da pistas en ambas direcciones y ya no sabes ni para dónde ir. Y juega contigo hasta la última página, hasta la última palabra, juega contigo. Posteriormente leí Su cuerpo de Harán de Alejandra M. Vázquez. Este es un ensayo que ganó hace poco el premio Dolores Castro y reflexiona sobre los cuidados. La autora nos cuenta que tras un
proceso un poco delicado en el trabajo en el que no estaba satisfecha con su sueldo. Su familia le dice, oye, ¿y si cuidas a la abuela y nosotros pues te pagamos por ello? Y ella empieza a reflexionar porque nunca había considerado el cuidar a otra persona fuera un trabajo tal y como lo tenemos en mente, ¿no? O sea, con un horario fijo, con sueldo, con ciertos esquemas que nos remiten a otros trabajos, a lo mejor, digamos, de oficina o algo así. La autora acepta y a raíz de esa experiencia empieza a reflexionar de varios aspectos, como el hecho precisamente de las relaciones laborales, hacer una reflexión sobre cuántos puestos de trabajo en la actualidad son estables, con un buen sueldo y con el que puedes planear a futuro, sobre cómo para 2050 se considera que México va a ser un país viejo y que no hay como una política pensada para eso, sobre el miedo o el no pensar nosotros mismos en qué va a ser de nosotros en la vejez, sobre cómo los cuidados han sido considerados algo netamente femenino y totalmente invisibilizado, no solo en un trabajo, sino en una familia que cuida a uno de sus integrantes, sobre la vejez, sobre los cambios, lo que representa, sobre los cuidados de especialistas y sobre las relaciones familiares. Es un ensayo que a mí me gustó muchísimo, el tono que tiene, las cosas que llega a cuestionar, las cosas que llega a analizar. Es un libro muy pequeño, yo creo que son como 70, 75 páginas y me pasó algo muy curioso con él. Durante 5 años y medio mi mamá y yo fuimos las cuidadoras de mi abuelita. Cuidadoras por completo, nos consagramos por completo a ella. Yo, más que mi mamá, puse en pausa todo porque había que cuidarla. En el caso de la autora fue una decisión un poco familiar y se convirtió en un trabajo con un sueldo, un horario, diversas cuestiones sobre las que también reflexiona. En el caso de nosotras no fue así. Nosotras nos hicimos cargo porque había que hacerse cargo. Y entonces cuando leo este libro, hay puntos que ella toca que para mí fueron como, es cierto, es cierto, es cierto. Incluso en algún momento la autora reflexiona sobre el síndrome del cuidador quemado y habla sobre que cuando leyó sobre eso, para ella fue una validación de ciertas emociones que de pronto sentía. Y sí, eso fue el libro para mí. De pronto era una validación de emociones y de pensamientos y de reflexiones que yo tuve en su momento y que a lo mejor de pronto todavía tengo. Entonces, para mí el libro fue una manera interesante de conectar y de reflexionar sobre varias cosas. Mucha gente puede llegar a pensar que los ensayos son aburridos, son académicos. Nada de eso con este libro. Evidentemente recurre a cifras, a estadísticas, a datos oficiales para asentar muchas de las afirmaciones que ella hace, pero es un ensayo muy íntimo, muy ligero, con toques de humor, con reflexiones muy interesantes sobre nuestra propia vejez que se ve en el horizonte y que sí tengo que admitir que yo tampoco había pensado en eso y que prefiero no pensar, pero pues es que quién sabe si llegue yo a eso, así que pero creo que es un gran ensayo sobre un tema en el que no pensamos tanto, porque como la misma autora nos lo dice, está invisibilizado. Su cuerpo de Harán se puede leer de manera gratuita y legal si entran a la página de Caja Negra, la editorial de este libro. Se puede descargar en 3 formatos diferentes y si quieren el libro en formato físico, que yo lo quiero, se adquiere en Casa Tomada. Ya terminé con Warcross de Mary Lou, que es el primer número de su biología Warcross. Este libro nos habla de Emika, una chica que es una hacker y una cazarrecompensas a la que no le han salido muy bien las cosas. Estamos en un futuro, pero no es un futuro tan lejano, sin embargo la tecnología ha cambiado mucho gracias a un invento revolucionario de Hideo Tanaka que ha cambiado la forma en la que las personas se relacionan con la tecnología y principalmente con la realidad virtual, todo ello a través de unas gafas. La situación de Emika es bastante delicada, pero por un giro del destino,
termina siendo la estrella en un partido de Warcross, que es como un campeonato de juego de video, el más importante en aquel momento, y el CEO de esta compañía, Hideo, la contacta y le ofrece mucho dinero si caza a un hacker que ha estado causando problemas en el programa, ya que se acerca el campeonato mundial de Warcross. Debo decir que yo nunca había leído a Mary Lou, sí tenía planeado hacerlo, pero pues este es mi primer encuentro con ella y me gustó, lo disfruté mucho. Es un libro adictivo, avanza muy rápido, el mundo que nos escribe Mary Lou es asombroso y un tanto aterrador. Bueno, a mí sí me da como... Ella trabajó en la industria de los videojuegos, así que pues toda esa experiencia la plasmó en estas páginas, pero la verdad es que mi problema con este libro son los personajes, sobre todo los principales, porque parecen como muy típicos. Mika es una Mary Sue y Hideo es el clásico protagonista frío, serio, misterioso, con un pasado trágico. Y eso a lo mejor no me causaría mucho problema porque la historia fluye muy bien, pero es que tienen unas actitudes y unas acciones tan predecibles que francamente como al 40% del libro adiviné la identidad del responsable y más o menos por qué lo hacía. O sea, la intriga principal lo adiviné muy pronto por esa misma razón. Incluso uno de los personajes, si bien no es una copia, me recuerda mucho a otro personaje de un anime y pues así fue como de hacer la conexión, unir los puntitos y adiviné qué es lo que iba a pasar. Sin embargo, me enganchó tanto este mundo que en cuanto lo terminé, al día siguiente empecé a leer Will Card, la continuación, y también ya lo voy a acabar. Pues ya terminé Will Card, de hecho lo terminé hace un par de días y ya hasta acabo de grabar la reseña, pero apenas les voy a decir qué onda. Will Card es un gran cierre, de verdad. Incluso todas esas cosillas que no me terminaron de convencer en Warcross, Mary Lou lo soluciona aquí. Es como si la autora hubiera releído Warcross y dijera, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿O en qué puedo mejorar? Y lo hubiera aplicado a esto. Incluso en los agradecimientos dice que este libro le costó mucho más trabajo que Warcross y se nota para bien. Se nota un mejor trabajo en las descripciones, en el desarrollo de personajes. Los personajes secundarios tienen su protagonismo, dejan de ser así como que sombras o que tienen su aparición en momentos muy puntuales. No, aquí sí tienen un mayor desarrollo. ¿Se pudo haber hecho más por ellos? Sí, pero la verdad es que quedó bien. Hay representación LGBTI, no solo con una trama amorosa de una pareja gay, sino con la aparición de un personaje no binario. En realidad me gustó, creo que es un gran cierre, creo que le da un muy buen trabajo al personaje de Hideo. Emika siento que sigue siendo una Mary Sue y hasta ahí no me parece como que haya sido la gran cosa como personaje. No me parece que haya tenido un salto enorme a comparación de Warcross. En cambio creo que Hideo sí lo tiene, pero lo disfruté, me gustó y ahora pues como que tengo ganas de seguir leyendo a Mary Lou. Llegamos a la última actualización de este wrap up y aquí viene un poco surtidita porque se me juntaron y les voy a hablar de mis 3 últimas lecturas. Empezamos con Volver a casa de Yasuyaki y lo disfruté mucho, pero también como que lo sufrí. ¿Por qué? De hecho, se los dije en, no me acuerdo si en este wrap up o en la reseña de los libros de Mary Lou, pero yo empecé a leer Volver a casa, iba en el 3% y dije, tengo que equilibrarlo con algo mucho más ligero porque esto me va a destrozar. Y sí, en varias partes así fue. Curiosamente no me destrozó en ese relato que yo pensé que iba a ser como el más duro. No, lo peor estaba por venir. Volver a casa es una obra de la escritora americana de ascendencia ganesa Yasuyaki. Para este libro pues se remonta a sus raíces ganesas para traernos la historia de 2 hermanas y de su descendencia y también de la historia de 2 países. Nuestras 2 hermanas son Effie y Essie, con destinos
muy opuestos y que en realidad nunca se conocen. Por un lado tenemos a Efia, la hija de uno de los líderes de un pueblo de lo que hoy es Ghana y que en aquel momento era Costa del Cabo, la zona de donde más esclavos salieron para América. Ella parece tener un destino decidido, pero su madre manipula las cosas y termina casada con un blanco y viviendo en el castillo precisamente de donde salen todos esos cientos de miles de esclavos. Así que las raíces de Efia quedan en Ghana y vemos a su descendencia y de cómo viven el colonialismo, la lucha por la independencia de Ghana, la pobreza, los problemas entre pueblos asusados por países como Inglaterra u Holanda o Francia para evitar que esos pueblos puedan unirse y rompan el yugo colonial. La otra hermana es Essie. Ella es hija de un líder de otro pueblo y es capturada y mandada a la esclavitud en América. El capítulo de Essie es durísimo, ¿no? Cómo pasa de ser como una niña mimada, digámosle, de la alta sociedad, no es exactamente el término, pero sí, digámosle, y pasa a vivir en ese castillo donde reunían a todas las mujeres que iban para la esclavitud porque estaban segregados hombres y mujeres, y cómo las mujeres eran violadas, vejadas, cómo se vivía ese encierro. Es un capítulo tremendamente duro. Entonces, al ser ella enviada a América, sus descendientes pues pasan por la esclavitud, por la guerra civil, por la segregación, por la lucha de los derechos civiles. O sea, el capítulo de, ¿qué sería? De Koyo, porque cada capítulo es para un descendiente. El capítulo de Koyo y de H, eran desgarradores, de verdad. Creo que en sus más y sus menos, creo que la parte de la rama de América es como la que más sufre. Claro, la parte que se queda en Costa del Cabo también vive cosas horribles, pero siento que lo pasa peor la parte que vive en Estados Unidos. Entonces es un libro fabuloso, con unas partes durísimas, pero maravilloso. El siguiente libro fue Ojos llenos de sombra, de Raquel Castro, un libro que disfruté mucho y que es como que mucho más ligero. Este es un libro muy recomendado en cuanto a literatura infantil y juvenil, y yo sabía de su existencia, pero no me había animado a leerla. Porque, no sé, creo que sentía que la protagonista no tenía como nada que ver conmigo y que no iba a conectar o algo así. Ay, qué tonta soy. Y me gustó muchísimo. Raquel Castro es una escritora reconocida, pero también es traductora y tiene un canal de YouTube con su pareja, Alberto Chimal. El canal se llama Alberto y Raquel y hablan de libros, de tips, de muchas cosas. Es un canal que disfruto muchísimo. Raquel Castro en esta historia nos presenta a Atari, una chica que es una darketa porque sus hermanos estaban en esa escena y tienen una banda dark y se encuentra ante una disyuntiva muy importante. Todo transcurre en un fin de semana. Y resulta que Atari recibió una beca para irse a estudiar música a Rusia. El problema es que no sabe qué hacer. No sabe si aceptar la beca e irse o quedarse en México con su familia, con sus amigos y con Javier. Así que todo este libro es como de ciertas aventuras que le ocurren en ese fin de semana, pero también en decidir qué quiere para ella, qué es su futuro, quedarse en México, irse al otro lado del mundo, estudiar. No, el dark es lo suyo. Es, ya saben, esta idea adolescente de encontrar tu camino. Bueno, adolescente, pero creo que en realidad todos la atravesamos a cualquier edad, de encontrar su camino, de decidir qué es de ella, de saber quién es ella. Y es un libro muy divertido porque tiene un sentido del humor fantástico. De pronto sí me sentía yo un poco como de, ya no entiendo cómo habla esta chaviza, pero no, sus hermanos, los personajes dark, era fantástico.
A pesar de que el libro tiene muchos puntos buenos, creo que el más fuerte de ellos son sus personajes, que están muy bien construidos, son tan reales, a pesar de que no sepamos mucho de la escena dark o todo eso. Están ahí, tú sientes esos personajes que viven, que respiran y que sienten. Son maravillosos y disfruté muchísimo con Ojos llenos de sombra. Ahora quiero leer más de Raquel Castro, a ver si es posible hacerlo pronto. Cierro este wrap up con mi última lectura, que es Casas vacías de Brenda Navarro. Este libro es la lectura para mayo de Libros Bifortipos y es la primera vez que tengo mi lectura de Libros Bifortipos a tiempo. Y wow, Casas vacías es una novela que habla sobre la maternidad y sobre los distintos tipos de maternidad. A nosotras las mujeres se nos ha dicho que nuestro destino es tener hijos. No solo eso, sino que debe ser nuestro sueño. Porque nacimos para dar vida, porque dar vida es maravilloso, porque el amor a los hijos es infinito y eterno e incondicional. Y este libro nos dice que hay muchas más cosas que eso en la maternidad. Nos habla de mujeres que en realidad quizá no debieron tener hijos, o lo hicieron por los motivos equivocados y ahora se dan cuenta que ese hijo perfecto que tenían en su imaginación no es así y tienen que adecuarse a eso, y cómo la dinámica familiar que se habían imaginado se dinamita o no existe. Nos habla sobre esas mujeres que en realidad no querían tener hijos, pero terminaron teniéndolos y tienen sentimientos conflictivos al respecto. Sobre la maternidad impuesta, porque una de las protagonistas tiene que hacerse cargo de la sobrina de su pareja y no es como tomada en cuenta en esa decisión, sino que su pareja lo da por hecho, así como de, pues es que tú eres mujer, vamos a tener un hijo, así que pues obviamente vas a poder cuidar y amar y todo a mi sobrina. Por eso, o sea, como si fuera automático. Cuestiona muchas cosas de la maternidad, o sea, y lo hace de una manera fuerte por la forma. El tono también ayuda a eso. Y no solo en las protagonistas lo vemos, sino en otros personajes, ¿no? Ese analizar cómo la maternidad, siguiendo esta premisa feminista, debe ser deseada o no ser. No se queda ahí, nos habla sobre los desaparecidos en un país donde más de 100,000 personas se han desvanecido. Es un tema muy fuerte y cómo habla de él. Nos habla precisamente de la violencia, de las faltas de oportunidades, de la pobreza. Es un libro, la verdad es que es fuerte. Y yo todavía tenía una teoría de cómo iba a acabar. Y no, termina de una manera diferente y muy impactante. Creo que todavía estoy como procesando ese final porque es un libro buenísimo que toca un tema muy interesante. Muy fuerte. Y ya, técnicamente todavía no se ha acabado el mes, pero realmente quedan 2 días y no voy a terminar un libro en estos 2 días porque voy a estar leyendo muy lento porque tengo trabajo, así que pues ya puedo grabar esto. Puedo hacer ya un recuento final. En el mes leí 8 libros, solo 2 de ellos en formato físico, que fue la biología de Mary Lou. El resto fueron de manera digital, 5 de ellos en Bookmate y 1 en PDF, que fue el de Su cuerpo de Haran. Y espero que el próximo mes sean más libros en formato físico, porque no me gusta el digital. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo formato del Wrap Up. Espero que haya sido más ágil. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.